como aparece en primer lugar. Corte, y acá lo podemos ver. De color radiolúcido, vamos a ver siempre los campos pulmonares, el aire, los tejidos, los líquidos y los huesos, en este caso, los vamos a ver de color blanco, o sea, radioopacos. Y como les dije, con este corte axial o con la serie de cortes axiales podemos sacar cortes coronales, como este por ejemplo, o cortes sagitales, como este. Y al mismo tiempo podemos pedir claridad. ¿Qué es claridad? Se llama claridad cuando nosotros queremos fijarnos en un tipo específico de tejido. Por ejemplo, quiero ver solo el parénquima pulmonar. Y entonces pido una ventana parenquimal, donde se me aclara bien todo la parte parenquimal. No se aclara mucho la parte ósea, no se aclara mucho la parte mediastinal, y a esas ventanas son muy usadas para poder definir tejido. Por ejemplo, esta es una ventana mediastinal, miren, no están muy claros los pulmones, ustedes no pueden decir, aquí yo veo la parte reticular, no, o está negro, pero ¿qué cosa puedo ver con bastante definición? Las estructuras dentro del mediastino. Miren, bastante clarito. Si conocemos bien la anatomía, vamos a poder definir, esto es el arco aórtico, este es aquí el ventrículo, la aurícula, etcétera, porque conocemos bien la anatomía. Muy bien. Este, por ejemplo, en este corte axial, ustedes pueden ver aquí el retículo, la parte reticular intersticial del pulmón, los alveolos que lo van a ver con aire, en este caso son radiolúcidos. Pueden ver aquí las estructuras bronquiales, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Acá pueden ver parte de la tráquea y justamente la bifurcación en bronquio derecho, bronquio izquierdo. Este es un corte de tipo coronal. En ese tipo sagital, por ejemplo, está solamente contemplado el pulmón, porque recuerden que la estructura se hace en cortes. Entonces, en el corte sagital, que es este, digamos un corte de perfil, los cortes han comenzado aquí y siguen, hasta que terminan al otro lado. Si yo hago un corte donde no está el corazón, ¿cómo voy a tener? Un campo pulmonar completito. ¿De acuerdo? La imagen va según el corte. En una radiografía la imagen es total. Yo tengo en una radiografía la imagen de mis estructuras desde adelante hasta atrás. Si yo tengo un tumorcito en la parte de adelante en una radiografía antero-posterior, ¿lo voy a ver adelante? No, lo veo todo en una sola imagen. Pero en una tomografía sí. Yo voy en el corte que compromete esta parte de adelante, voy a ver el tumorcito. Y a medida que los cortes avanzan hacia atrás, desaparecen. O sea, me permite tener una imagen clara de ubicación dentro del tejido pulmonar. Estas son las ventanas que podemos pedir: ventana parenquimal, ventana ósea y ventana para tejidos blandos. Tejidos blandos, quiero ver músculo, quiero ver mediastino, etc. Muy bien. Cuando reciban la presentación, porque se la he mandado a su delegado, ustedes van a poder identificar bien, no vamos a demorar mucho, algunas estructuras aquí que ustedes van a ver, pero podemos ver el pulmón izquierdo, siempre a este lado, va a estar el lado izquierdo, pulmón derecho también. Si está acostado, obviamente en la parte de abajo están los lóbulos inferiores, lóbulos superiores, lóbulo medio. Van a poder ver ahí, ahorita no lo pueden definir mucho, pero aquí se va a poder ver las fisuras o cisuras que dividen los lóbulos. La cisura horizontal en este caso, la cisura oblicua en este caso, del lado izquierdo. Miren, esta es una ventana ósea, se está definiendo bien la parte ósea. Una mayor definición la pueden tener aquí, y miren una lesión que tiene el hueso, se puede ver claramente. Pero ¿qué es lo bueno? Puedo hacer reconstrucción en 3D. Miren.
¿Cómo se hizo eso? La tecnología ayuda para poder hacer esa reconstrucción. Y una lesión que solamente la estábamos viendo aquí en modo de imagen, el contorno radiopaco, en la parte central un poco radiolúcida, miren el tipo de lesión que se puede tener. Esta es una reconstrucción de la parrilla costal, por ejemplo. Se hacen a veces de las parrillas costales, pero para que tengan una idea, no sé si lo han visto en la parte de óseo muscular, cuando se hace una reconstrucción, por ejemplo, de una fractura de rodilla, ustedes pueden ver claramente cómo está, en cuántos fragmentos la rótula, si está fracturado el cóndilo del femoral, o si es una radiografía, una tomografía, por ejemplo, de cadera. En la reconstrucción se ve claramente qué huesitos están sueltos, de modo que el traumatólogo puede elegir: voy a poner una placa de esta forma, aquí voy a hacer un cerclaje con alambre, o aquí voy a poner un clavo endomedular. Es decir, nos permite la reconstrucción definir la parte quirúrgica también. Aquí hay 3 imágenes de reconstrucción de la parte interna del pulmón, pero básicamente ¿para qué es? Esto por si acaso están imágenes fijas, ¿no? No he traído una, pero ¿cómo es la reconstrucción? Yo puedo ir girando la imagen y la puedo ir viendo por todos los lados. Entonces ustedes son residentes de cirugía torácica. Mañana el doctor les dice: ustedes van a hacer una lobectomía izquierda, una lobectomía derecha del lóbulo medio, por ejemplo, o bien van a hacer una segmentectomía del segmento lateral del lóbulo medio derecho. Antes, cuando yo hice la residencia, por ejemplo, ¿qué significaba eso? Poníamos al paciente sobre el lado izquierdo, cortábamos desde adelante hasta atrás en el surco intercostal, poníamos los separadores, traccionábamos bien y metíamos una mano para ir seccionando, cortando, y cuando llegábamos al ilio, a ver cuál es el bronquio medio, y estábamos ahí pues viendo, ¿no?, para poder cortar. Ahora ya no se queda así. Ahora se hace un cortecito de 1,7 centímetros y se pone un tubito hueco, le llamamos trocar. Y a través del trocar metemos la cámara, metemos las pinzas y vamos operando. Pero obviamente el residente dice: pues ¿cómo voy a saber adentro cuál es cuál? Reconstrucción tomográfica. Y entonces el residente puede mirar dónde está el ilio, dónde está el bronquio. Es decir, es como vamos a ir de paseo a Roma, pero hacemos una visita video guiada para que luego cuando vayamos, es esta cosa, esto es por aquí, no nos perdemos. De igual manera, vemos la parte interna del ilio, del pulmón, donde vamos a trabajar, de modo que al día siguiente en la cirugía no nos demoramos, un acto quirúrgico relativamente breve, a pesar de ser académico como residentes, una anestesia no muy prolongada y sobre todo una cirugía exitosa, porque nos permite ver el lugar operatorio antes de ir a operar. ¿De acuerdo? Para eso nos ayuda mucho la reconstrucción pulmonar también. Muy bien. Acá tenemos otras imágenes, miren bien, nódulos pequeñitos que podemos ver. Obviamente aquí hay otras imágenes que vamos a comentar en otras tomas, pero miren, nos permite ver detalles y sobre todo más o menos calcular dónde están, ¿no? Están en el centro, están en la parte anterior, en la parte posterior, superior, inferior, etcétera. Nos permite ver. Miren cómo se ven aquí los bronquios, bronquio izquierdo, bronquio derecho también. Muy bien. Cuando conocemos bien la anatomía, es muy fácil ver esto. Además hay suficientes imágenes que ustedes van a encontrar de la estructura anatómica y al lado la estructura tomográfica. De modo que pueden ustedes correlacionar fácilmente, ¿no? Acá tienen la tráquea, por ejemplo, bronquio izquierdo, bronquio derecho, acá también bronquio derecho, bronquio izquierdo, y otras estructuras e imágenes que ustedes van a poder definir en este corte coronal, por ejemplo, que nos permite saber bronquios segmentarios. Esta es una imagen donde se ha puesto sustancia de contraste en los vasos sanguíneos y miren, se puede ver una angiografía de arteria pulmonar, claramente arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda,
¿Y cómo se distribuye? Generalmente se hacen estos estudios cuando hay sospecha de que hay una parte que está obstruida por un émbolo y hay una tromboembolia en esa parte y no sabemos dónde. Entonces hacemos el estudio y donde hay un stop y no hay continuidad del contraste significa que ahí está la obstrucción de la circulación. Esto nunca se olvide, al lado de un bronquio, siempre quien está, su arteria, ¿no? Esto es muy común ver en los estudios tomográficos y también de resonancia. Cuando reciban la presentación, ahí van a poder ver, no creo que por la distancia lo vean, la cisura horizontal que divide el lóbulo superior del lóbulo medio en el lado derecho, la cisura oblicua que divide el lóbulo inferior del lóbulo superior, igual manera aquí en el hemitórax izquierdo también. Es decir, nos permite ver detalles. Esto es importante que ustedes reconozcan. De modo que lo que no puedo identificar bien con una radiografía, lo puedo definir mejor con una tomografía. De todas maneras, imagínense, cuando yo me tomo una radiografía, ¿me irradio o no me irradio? Sí, un poquito de radio me irradio. ¿Y cuando me hago una tomografía? ¿Me irradio menos, me irradio más o me irradio bastante más? Bastante más. Si bien los equipos modernos ahora nos permiten irradiarnos menos, de todas maneras, jóvenes, esto tiene indicación médica. Tengo que pensar bien. ¿Es beneficioso? ¿Me va a ayudar a definir bien? Entonces indicamos la tomografía, porque la radiación que recibe el paciente es importante. No espero que de la UPU salgan médicos que dicen, a ver, pídele, lo que salga, ya sabemos que tiene. No. El examen no se pide por gusto. Es para confirmar una sospecha a la cual hemos arribado después de nuestro razonamiento clínico. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, la aurícula derecha, miren, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta descendente en esta ventana que es para mediastina. Una fotito ahí de la carina, miren, justo cuando está para dividirse en bronquio derecho, bronquio izquierdo, también. No vamos a devorar mucho acá porque luego en las imágenes de patología, donde ustedes van a poder ver con el doctor, va a ser importante detenernos allí. Trombopulmonar, ¿no? La pulmonar derecha, en este caso entrando aquí. Acá hay una vena pulmonar. Muy bien, ahora sí entramos a las imágenes patológicas que ustedes luego van a revisar con más detenimiento con el doctor. Cuando el alveolo está ocupado, no por aire, sino por líquido, sea sangre, pus, líquido propio de un trasudado, en un edema, por ejemplo, pulmonar, ¿cómo se ve? De color blanco, o sea, es radio opaco. Pero como el bronquio no se llena de líquido, el bronquio sigue lleno de aire, ¿de qué color se va a ver? Negro. Entonces, miren, esta es una imagen donde los alveolos están llenos de contenido líquido. Y miren cómo se ven los bronquios. Esta imagen se llama broncograma aéreo. Es la definición que hacemos de estructuras aéreas bronquiales gracias a la consolidación de los alveolos que están alrededor. Recuerden que el líquido se ve blanco y el aire se ve negro. Por eso lo podemos ver. Porque si no, en esta zona también hay bronquios. Pero los podemos ver, ¿no? Porque el alveolo está ocupado de aire, es negro, negro con negro, no se puede diferenciar. ¿Es cierto? Broncograma aéreo, imagen de consolidación, no se olvide. Acá debería estar un poquito más clarito también el borde cardíaco. El borde del ventrículo izquierdo en este caso, aquí. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué hay esta imagen aquí? Porque hay una neumonía, hay un síndrome de consolidación. En la radiología es muy bonito ver esto. Ustedes saben que del lado izquierdo, ¿qué voy a ver? En una radiografía, la imagen del ventrículo izquierdo. Pero cuando lo veo borroso es porque ese segmento del lóbulo superior que está cubriendo ahí es língula, ¿qué segmentos? Superior e inferior. Hay una neumonía en esa zona, pues borra el borde del ventrículo izquierdo. En este caso es una neumonía
también de los segmentos vinculares y miren, no se puede apreciar el borde del ventrículo. En esta imagen tenemos una imagen de consolidación en la parte superior. Y en esta parte, miren, ¿qué es? Como que si fuera y no fuera, ¿no? Son problemas intersticiales que nos dan esta imagen borrosa que le llamamos vidrio esmerilado. Diferente a esta consolidación que claramente está aquí, el alveolo está ocupado, inclusive aquí podemos ver un broncograma aéreo también. El vidrio esmerilado. Se hizo muy común esa descripción en los casos de COVID. Y miren en esta imagen, acá sí son nódulos, pequeños tejidos que están regados de manera irregular en todo el pulmón, ¿no? Esta es una metástasis de cáncer. Una metástasis de cáncer y miren, por casualidad también ahí está el cáncer. Es un cáncer mamario. Y de ahí ha habido esta metástasis. Es decir, la tomografía nos permite clarificar, determinar ciertas lesiones que radiológicamente también se pueden hacer, pero cuando queremos más detalle podemos afianzarnos en un estudio tomográfico. Muy bien, jóvenes. Está con su delegado, les va a pasar también para que ustedes puedan repasar como un punto inicial de su estudio de imágenes. Un aplauso, por favor. La doctora Chaparro se va a comunicar seguramente con el delegado, ¿no? Para fijar la fecha. Probablemente en la noche ya tuvo que dejar de urgencia, pero lo va a hacer su parte. Claro que para ya ver radiografía de tórax patológico es necesario que ustedes conozcan la radiografía de tórax normal. Pero como le digo, ese tema lo van a ver con la doctora. ¿Ya? Bueno, la radiografía de tórax, a pesar de que ya lleva muchísimos años, sigue siendo todavía útil, ¿no? En esta época contemporánea. Es barato, es cierto que tiene ciertas contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, en gestantes, sobre todo si es del primer trimestre, hay que evitarlo, ¿no? Las radiaciones a la larga pueden traer complicaciones, ¿no? Entonces, no se recomienda pues solicitar radiografías así a diestra y siniestra. Y como bien lo dijo el doctor, los exámenes auxiliares sirven para más claro, ¿no? Nuestra sospecha diagnóstica, ¿no es cierto? Que sirven para confirmar o alejar nuestras sospechas diagnósticas. Por ejemplo, si un paciente me viene con cefalea, yo no le voy a decir, tómate una tomografía y cuando tengas el resultado hablamos. No, sino yo tengo que hacerle una historia clínica, examinarle y luego plantearé mis presunciones diagnósticas y luego pediré el examen, ¿no? De repente, si yo al viene una persona como ustedes por cefalea y me doy cuenta que es una cefalea tensional porque tiene intercalada en el respiratorio, entonces no le voy a pedir para eso una tomografía, ¿no es cierto? Entonces, los exámenes solamente sirven para eso, ¿ya? Y todo examen, todo hallazgo en un examen tiene que ser siempre corroborado con la clínica, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo el signo del ala de mariposa en mi radiografía de tórax, que es signo de edema agudo del pulmón, entonces yo le preguntaré al paciente si tiene ortornea, si tiene dificultad respiratoria, etcétera, ¿no? Y eso se tiene que corroborar. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver con la primera patología del mediastino. El mediastino es un espacio que en la radiografía de tórax, nosotros cuando vemos patología lo vamos a determinar cuando hay ensanchamiento mediastinal, ¿no? Como estamos viendo en estas dos platitas, ¿no? Acá, por ejemplo, el ensanchamiento mediastinal es localizado, ¿no? Como ustedes están viendo acá, en cambio aquí es difuso, ¿no? Difuso. Para que ustedes sepan qué cosa es un ensanchamiento mediastinal, tienen que conocer
qué es lo normal, ¿no? Para luego decir si hay ensanchamiento o no. Bueno, pero más o menos le voy adelantando. Si nosotros tomamos una radiografía, acá vemos la columna vertebral, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, esta radiopacidad no me permite ver las vértebras. Y cuando esto sucede, yo ya, cuando la doctora seguramente lo verá, diré que esta radiografía es una radiografía que está muy, digamos, está poco penetrada, ¿no? Porque miren, está blanco prácticamente, ¿no? Y no me permite ver. Entonces, pero de acá se ve claramente el ensanchamiento mediastinal. Y como regla les diré que a 1 centímetro al lado de la columna vertebral, en este caso la columna torácica, tanto izquierda como derecha, si supera el centímetro, ya estamos hablando de ensanchamiento mediastinal. Y como están viendo aquí, es un ensanchamiento en esta figura localizada. ¿Qué causas pueden darnos estos ensanchamientos mediastinales? Por ejemplo, un tumor, ¿no? A ver, ejemplo de tumor mediastinal. ¿Me escucho? ¿De qué estaba hablando? A ver si se acuerdan. ¿Ah? No sabe de qué estábamos hablando. Ya, ¿cuál es el límite normal para decir, o en todo caso, cuál es el límite para decir que hay ensanchamiento mediastinal? ¿Qué fue lo que dijo? No, nada, ¿ves? Miren, bueno, yo creo que los que están adelante están atentos, ¿no? Pero los que están atrás generalmente están conversando, distrayendo, ¿no? O sea, algunas personas, ¿no? Entonces, después, no sé, cuando ya se jalan, no vaya a ser que después se arrepientan, pues, ¿no? Bueno, ok. Entonces, causas puede ser un tumor, el timo, ustedes conocen el timo, ¿verdad? Cuando hay un tumor del timo, puede causar ensanchamiento mediastinal. Cuando hay un tumor, por ejemplo, de esófago, ¿no? O de tráquea, puede haber ensanchamiento mediastinal. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Qué pasaría si este tumor desplazaría la tráquea y lo comprimiera? Ustedes se acuerdan cuando hicimos la práctica que la tráquea se puede, no se colapsa, ¿verdad? Gracias a qué les dije cuando lo estaban a los partidos. Yo no lo recuerdo, pero cuando están con ropa de calle, no sé si hubiera hecho las prácticas como ustedes, porque están con la cosa. Pero el problema en este caso, cuando hay un desplazamiento de la tráquea que produce una obstrucción, esa persona puede ser, ¿no? Entonces, en este caso, estos tumores mediastinales pueden causar eso. ¿Okay? Aquí, sin embargo, estamos viendo prácticamente un mediastino, un ensanchamiento mediastinal difuso, que generalmente es causado por una hemorragia o líquido, ¿no? Entonces, que puede ser pus tranquilamente. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, miren, un ensanchamiento mediastinal, pero del lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la columna vertebral, observen, y vemos acá una opacidad que supera el centímetro, y puedo afirmar que esto es un ensanchamiento mediastinal y cuya causa podría ser un linfoma, por ejemplo, ¿no? Los linfomas pueden dar adenopatías pariliares y generar una patología del mediastino, ¿no? Como ustedes están viendo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver ahora, vamos a estudiar las cavidades cardíacas, ¿verdad? Miren, ustedes observan aquí que, ¿cómo ven? Esto, ¿cómo se llama esta silueta? ¿Qué parte del corazón es esto? El ventrículo izquierdo, ¿ok? Miren, cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo, la punta del ventrículo izquierdo suele estar algo elevado, ¿no? Como lo estamos viendo acá, ¿ves?
Y aquí estamos viendo crecimiento también, pero ¿de qué lado? Del derecho, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Ventrículo derecho o aurícula derecha? Aurícula derecha, ¿no? El ventrículo no se ve, ¿ya? Y hay un crecimiento, ¿no? Entonces, y también, si ustedes, esto seguramente lo van a ver con la doctora, esto de acá sería el botón aórtico. Luego del botón aórtico, vamos a verlo mejor en esta imagen de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto de acá es el botón aórtico y esto de acá es el tronco de las pulmonares, ¿no es cierto? Y si nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, logran ver el botón aórtico que está señalando el puntero, y esto que está acá es el tronco de las pulmonares, pero que yo lo veo ensanchado, ¿no? Prácticamente es una línea, como estamos viendo acá, que no se debería ver, y yo podría decir que aquí hay un ensanchamiento del, en este caso, en este caso, este es el botón aórtico y esto vendría a ser el tronco de las pulmonares, ¿no? El tronco de las pulmonares estaría afectado. Y aquí esto vendría a ser prácticamente el hilio pulmonar, y en el hilio pulmonar confluyen pues la vena pulmonar, pero también, la arteria en este caso, en el hilio confluyen tres estructuras, ¿no? La vena pulmonar, confluyen también, en este caso, el bronquio, ¿no? Y vemos acá un ensanchamiento, ¿ven? Entonces, y más lo que estamos viendo acá, que es un crecimiento de la aurícula derecha, podríamos decir acá que esta patología es compatible con una hipertensión pulmonar, ¿ya? Acuérdense que la hipertensión pulmonar es en el lado derecho y la hipertensión arterial es en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos lados, ya sea el derecho o el izquierdo, toda hipertensión hace de que aumente la poscarga, es decir, que el ventrículo que tiene que pulsar sangre hacia, en este caso, hacia los tejidos en el lado izquierdo y hacia la zona de intercambio gaseoso en el lado derecho, tiene que esforzarse más de la cuenta. Y esto va a generar hipertrofia del ventrículo derecho o izquierdo, respectivamente, ¿no? Sea la arteria pulmonar o aorta que no se compromete. Y en estos casos, a la larga, cuando esto no se controla, una hipertensión arterial termina, si es que este paciente no se muere por un ácido hemorrágico, por un infarto, qué sé yo, si continúa con esta hipertensión arterial, termina en insuficiencia cardíaca izquierda. Del mismo modo, una hipertensión pulmonar que no se controle, a la larga termina en qué? En insuficiencia cardíaca de qué lado? Derecho. Y a eso se le llama, tiene un nombrecito. ¿Te acuerdas, Mariana, cuál es el nombre de esta patología? Insuficiencia cardíaca derecha. Se le llama cor pulmonar, ¿ya? Ese es su equivalente a insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Insuficiencia cardíaca derecha. Entonces es probable que este paciente tenga insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Hay este ensanchamiento del tronco de la pulmonar, vemos el hilio que está prácticamente con los tanto el bronquio como las venas pulmonares están agrandadas. Esto es prácticamente compatible con, y la aurícula derecha también agrandada, con hipertensión pulmonar, ¿ya? Ahora, aprovechando en este caso al observar las cavidades cardíacas, esto que seguramente la doctora le va a explicar, que es el índice cardiotorácico. El valor del índice cardiotorácico es más o menos, ¿hasta cuánto? Es menor a 0.5. O sea, si yo divido el diámetro de este, ¿no? del corazón, el diámetro máximo de este corazón con el diámetro máximo de la caja torácica, si este supera el 0,5, ya estamos hablando de un índice cardiotorácico aumentado. Y esto se ve en patologías cardíacas. Por ejemplo, si yo observo esta radiografía, aquí por ejemplo, acá más o menos a simple vista, ¿cómo creen que sea
la división entre este diámetro de la silueta cardíaca con el diámetro de la caja torácica, ¿supera o no supera el 0,5? ¿Qué dice? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿O sí? No supera, perfecto. ¿Y cómo sería aquí? Ahí sí lo supera, ¿no? Entonces hay una cardiomegalia, hay crecimiento cardíaco. Entonces acuérdense de ese valor, les puede venir en el examen, ¿ya? Entonces ustedes lo único que tienen es que dividir, ¿ya? Ahora vamos a ver el pericardio, ¿ya? Ustedes saben que el pericardio es una membrana serosa que envuelve al corazón y está formado por dos capitas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, cuando el corazón está en este proceso de contracción, relajación, miren mi mano, chicos, contracción, relajación, el pericardio al momento de contraerse también va de la mano con la contracción del corazón, ¿no? A través de su hoja, en este caso visceral, ¿no es cierto? Simpática. Entonces, cuando se relaja, el pericardio también se relaja, ¿no? O sea, va de la mano. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ese pericardio tiene un derrame? Si ese derrame es significativo, puede generar una pericarditis constrictiva. Es decir, el corazón se relaja, perdón, se contrae, pero cuando se relaja, ya ese pericardio no deja que el corazón se relaje lo suficiente. ¿Ya? Lo mismo puede ocurrir en un taponamiento cardíaco. ¿Y qué va a pasar allí? Ese corazón, cuando se relaje, y al no relajarse como debe ser, va a tener un llenado diastólico insuficiente. Y el llenado diastólico es importante porque va a garantizar tener un volumen de eyección adecuado. Si es insuficiente, el volumen de eyección va a ser inadecuado. ¿Cómo llegará a ser la presión de este paciente? La presión arterial puede estar baja, puede llegar inclusive en rangos de shock. Y este tipo de shock, ¿no? Cuando es en este caso por un taponamiento cardíaco, se le denomina un shock obstructivo, ¿no? Por taponamiento cardíaco. Este paciente puede llegar chocado, ¿no? Puede llegar, si tiene el taponamiento, obviamente los ruidos cardíacos van a ser débiles, muy débiles, ¿no? Casi ausentes, por el líquido que no va a dejar hoy bien el latido cardíaco, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a observar en la radiografía? Lo voy a ver de esta manera, miren. Prácticamente voy a ver como si estuviera hecho de una manera perfecta, ¿no? Miren cómo están muy delimitadas los bordes, ¿eh? Normalmente el corazón se ve de esta forma, ¿no? Miren, así de esta forma, ¿no? Miren acá no se ve tan delimitado, se ve como una especie como si fuera una línea un tanto discontinua, ¿no? No es tan delimitado. En cambio aquí, en un taponamiento, en un derrame pericárdico, perdón, se ve bien delimitado, ¿no? Eso es característico de una patología del pericardio, ¿ya? Patología del pericardio. Muy bien, ahora vamos a ver cuando falla el ventrículo izquierdo, ¿no? Una falla ventricular izquierda. Ya sea una falla ventricular izquierda o una insuficiencia del lado izquierdo, es porque el corazón no va a bombear en la cantidad necesaria, en el volumen necesario para satisfacer a los tejidos, ¿no? A los tejidos del cuerpo. ¿Y por qué no lo va a hacer? O sea, si de repente yo tengo una fracción de eyección de un 55%, en estos casos la fracción de eyección puede reducirse a un 30%, 25%. O sea, no voy a expulsar la cantidad necesaria. Y me va a quedar un remanente que lo que va a hacer es refluir de manera anterógrada. O sea, el corazón bombea sangre para que fluya de manera anterógrada, es hacia adelante, ¿no? O sea, el corazón bombea sangre para que fluya de manera
anterógrada hacia los tejidos. Pero como queda un remanente, ese remanente va a fluir de manera retrógrada y va a llegar del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, a las venas pulmonares y finalmente van a llegar a los capilares, aumentando su presión. ¿Ya? Normalmente la presión del capilar pulmonar es 7 milímetros de mercurio, según Gay. Pero cuando sucede esta patología, una falla del ventrículo izquierdo o una falla ya sea, por ejemplo, una valvulopatía mitral o una valvulopatía aórtica, cuando hay falla a este nivel, entonces va a haber sangre que va a fluir de manera retrógrada hacia los capilares pulmonares, aumentando su presión. Y cuando aumenta la presión, por la ley de Frank Starling, ¿qué sucede cuando aumenta la presión por la de Frank Starling? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice la ley de Frank Starling? No, a ver, ¿tú qué dices con quien hablaba? Y ahora sí pregunto, ¿quién sabe? Entonces, al haber aumento de la presión capilar, va a salir agua hacia el intersticio, ¿cierto? Y al salir agua del intersticio también se va a llenar de agua los alveolos. Y como ya lo explicó el doctor Guamán, cuando yo tengo alveolos llenos de agua o de pus o de sangre, voy a tener un patrón alveolar, ¿ok? Un patrón alveolar. Entonces, alveolos e intersticio lleno de agua, ¿qué imagen me va a dar en la radiografía? Radio opaco, ¿no es cierto? Va a ser un pulmón blanco. Acuérdense que radiolúcido es pulmón negrito y radio opaco es pulmón blanco. Y miren acá. Este es el famoso signo del ala de mariposa. ¿Ya? ¿Cuáles son las alas? Esto que está aquí. ¿Ven? Esto que está aquí. ¿No? ¿Cuál es el cuerpo? Esto que está acá. ¿Ya? Entonces, esta opacidad es un patrón alveolar. ¿Ya? Yo diría inclusive alveolo intersticial, porque miren el intersticio, también está blanco, ¿no? Y la trama vascular va a estar prácticamente aumentada, ¿no? Entonces, esto es típico de un edema agudo de pulmón. ¿Ya? ¿Qué cosa es el edema agudo de pulmón? Es cuando sale líquido de los capilares pulmonares y se dirigen hacia el intersticio y hacia los alveolos, ¿no? Dando esta imagen característica, imagen del ala de mariposa. Entonces, si ustedes son radiólogos y ven esto, y si ustedes han llevado una buena medicina interna en sus clases, si han llevado una buena clase de imágenes en su práctica de morfo-oficio, se acordarán de que esto obedece a un edema agudo del pulmón y el paciente va a presentar ¿qué cosa? ¿Cuál es el signo característico? Disnea, pero una disnea, ¿cómo se llama esa disnea que presentan los que tienen edema agudo de pulmón? Que solamente pues, tienen que sentarse para calmar esa disnea. O apnea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos pacientes presentan disnea sobre todo en las noches. No toleran ¿no? Y necesitan cabecera para poder estar mejor, ¿no? Y ese es signo típico de congestión pulmonar y edema agudo del pulmón. ¿Ya? Muy bien, chicos, esto puede pasar en una falla del ventrículo izquierdo, por ejemplo. ¿Okay? Ya, chicos, vamos a ver ahora patología pleural. Así como hablamos de patología del pericardio, vamos a hablar ahora de la patología pleural, ¿no? A ver, primero tenemos que reconocer densidades. Esto que está acá es una densidad típico de este es un parénquima pulmonar, ¿no es cierto? ¿No? Cuya densidad es aire, ¿ven? ¿Ven acá este negrito? En realidad los pulmones, el parénquima pulmonar se ve negrito, ¿no? Pero bañado con, digamos, con líneas que son básicamente las líneas o la trama broncovascular. ¿Ya? Acuérdense que los bronquios van acompañados de su arteria. Por lo tanto, vamos a ver acá unas cosas negritas acompañado de
de unas líneas blancas, ¿no? Las líneas blancas es la parte vascular, probablemente de la arteria bronquial, y las líneas negritas es la del bronquio, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, esta es la trama broncovascular, ¿ya? Ahora, y entonces de esta forma vamos a ver nosotros un parénquima donde vamos a ver una imagen negrita con signos de líneas, digamos, radiopatas, ¿no? Que es básicamente la parte vascular, ¿ok? Les pregunto, ¿esta densidad es igual a esta densidad? No, ¿verdad? ¿Qué opinan de esta densidad? Acá, por ejemplo, veo la trama broncovascular. ¿Se observa acá la trama broncovascular, chicos? No. Y aquí sí, ¿no? Y aquí no. Entonces, ¿qué será esto? ¿Será tejido pulmonar? No. Alguien dijo aire, es aire. Es aire. ¿Pero aire dentro de qué? De la pleura. ¿Y cómo se llama eso? ¿Aire dentro de la pleura? Neumotórax. Muy bien, ¿no? Este es un neumotórax. Miren, este neumotórax es tan grandota que es todo esto, ¿ven? ¿No? Es tan grande que comprime al parénquima pulmonar. Y al comprimirla, le deja un muñón residual. ¿Y cuál es ese muñón residual? Es precisamente esto, ¿ven? Esto que está acá, ¿es tejido pulmonar? Claro, pero es un tejido pulmonar, pucha, casi colapsado, ¿no? Casi colapsado. ¿Y cuál es el límite de ese tejido pulmonar? Es precisamente esto. ¿Ven? Entonces, en conclusión, ¿ustedes están en condiciones de reconocer un neumotórax? ¿O quieren otro ejemplo? Entonces vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué ven ahí, chicos? ¿Ven neumotórax o ven derrame pleural? Derrame pleural. ¿Qué es esto? Sangre, pus, líquido. Ya, líquido. ¿Por qué? No puedo decir si es pus, no puedo decir si es sangre, porque simplemente lo que me ve es densidad líquido. Y el líquido puede ser pus, puede ser agua o puede ser sangre, ¿no? Simplemente es un derrame pleural. ¿Ya? ¿Veo neumotórax aquí? ¿Dónde? A ver, ¿cuál es eso? Sí. ¿Esto? No se ve neumotórax, chicos. Solamente se ve derrame pleural. Derrame pleural. ¿Ya? Derrame pleural. ¿Ven? Derrame pleural. Ahora, esta línea, esta curva, este derrame pleural genera una curva. Y esta curva se llama curva de Damas. ¿Ya? Curva de Damas. Ahora, ¿cómo se debe ver, digamos, el ángulo donde